Hoy vamos a hablar del análisis estructural y fiscal de Alemania de 2000 a 2024, primeramente hablando de la estructura del Estado con sus ramas del poder, seguidamente vamos a hablar de la política fiscal y después de ello de la economía alemana como resultado de esta política fiscal. Como he mencionado, primeramente vamos a hablar de la estructura del Estado, hablando de que el tipo de Estado que es Alemania es uno federal, un Estado social de derecho federal y parlamentario como forma del Estado con ramas del poder. Primero que todo, tenemos las divisiones del poder, como he mencionado, como el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo contiene al presidente federal, al canciller federal, que es el jefe de gobierno. El presidente federal es una función representativa y ministros federales. Hablando del poder legislativo, hablamos de la Cámara Baja, elegida por el pueblo, y la Cámara Alta, que representa a los estados federados, que es como un senado, por así decirlo. Tenemos un poder judicial que tiene un tribunal constitucional y los tribunales federales superiores que van respecto a cada una de las regiones que tiene Alemania. Tenemos también cierta representación en los estados federados, cada uno con su constitución propia, gobierno propio, parlamento y tribunales propios. Tenemos también otros órganos del poder que podrían ser también muy relevantes, que son los tribunales de cuentas y el defensor del pueblo. Aclarando que este es el tipo de Estado, el Estado social de derecho tal como lo define la Constitución de Alemania. La principal es parte de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, con una clara base republicana, democrática, federal y parlamentaria que busca, por así decirlo, cierta influencia amplia por parte de los ciudadanos. Em, Tenemos, por lo tanto, una forma de Estado federal compuesto por 16 estados federales, cada uno con competencias constitucionales propias, incluyendo educación, policía y medios públicos. Están los diferentes niveles del gobierno, que termina siendo el federal y lo estatal y el local, pero pues quiero hablarles de la función de la división del poder y de esta estructura institucional, aclarándola un poco más de nuevo que hablando de las divisiones del poder ejecutivo, tenemos al canciller federal, que es el jefe de gobierno, que es representativo y dirige a la política federal y pues como había mencionado es un solo poder. Ya está el presidente federal, que tiene las funciones de jefe de Estado y también tiene funciones representativas, pero más que todo protocolarias. Y el gabinete federal, pues ya sería lo que llamarían los diferentes países los ministros responsables de ciertas áreas clave como salud, economía, defensa y demás. El poder legislativo es elegido por el pueblo con función legislativa y puede censurar al gobierno. Está la representación de los gobiernos a través de la Cámara Alta, que esta participa en legislación que afecta a los diferentes estados. Tiene un poco menos de poder, pero pues su representación hasta cierto punto también puede ser eh, eh, importante. Y pues bajo lo judicial está el Tribunal de Constitución Federal, que garantiza el respeto a las constituciones y vigila los derechos fundamentales establecidos. Eh, También está como tal estas instituciones del poder para asegurar el cumplimiento de las políticas de Estado y como institución, función y los tribunales federales incluyen tribunales en materia civil, penal, laboral y social. Por lo tanto, ya podemos hablar nuevamente de los niveles del gobierno, el federal, el estatal y el local. Eh, que contienen estas diferentes ramas. El federal, empezaremos hablando por él, que es el gobierno federal, se encarga de la política exterior, la defensa, las finanzas federales y las leyes enmarcadas. Está el estatal, que son los gobiernos y los parlamentos estatales, que estos se encargan de la educación, la policía
los medios públicos y la justicia a nivel regional. Y ya de manera local, como está aquí planteado, ya es según las regiones, los pueblos, las ciudades establecidas que tienen su representación obviamente también a nivel legislativo, como había mencionado, general participativo, tiene sus ayuntamientos y consejos municipales. Esto ya tiene servicios sociales, transporte urbano, urbanismo, saneamiento, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con sus áreas administradas. Hablaremos, por lo tanto, ahora de estas características clave de este Estado alemán basado en este conjunto de ramas del poder. Primeramente, cabría mencionar que el federalismo tiene una característica que es cooperativa, a diferencia de los modelos centralistas clásicos. Por lo tanto, Alemania se basa en la cooperación entre diferentes niveles del gobierno, donde los diferentes miembros de las ramas del poder son actores activos en la política nacional a través de las diferentes conexiones entre las regiones. Otra característica es la subsidiariedad. ¿Qué es esto? Esa es el hecho de que se busca que las decisiones se tomen en el nivel más cercano posible al ciudadano y por eso están todos estos niveles del gobierno. Y también tenemos otra característica que es la democracia parlamentaria, y es que el poder ejecutivo emana del poder legislativo, por lo tanto se mantiene vigilado y el canciller es elegido bajo estos parámetros. Se puede comparar con otros modelos de gobierno, como en el caso colombiano, que tiene un tipo de Estado social de derecho federal también, pero es un Estado social de derecho unitario, con un jefe de gobierno más unitario, que es el canciller como presidente, y que también es una estructura que comparten de manera similar varios países. Vamos a empezar ahora a hablar de la segunda parte, que es el análisis del balance fiscal alemán de 2020, de 2000 a 2024, basándonos primero en el análisis de expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto en este periodo. Este análisis se acompaña primeramente del análisis gráfico mediante la generación de análisis de datos obtenidos de fuentes oficiales. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera gráfica que nos habla del balance fiscal respecto al Producto Interno Bruto de 2000 al 2024, donde podemos observar que Alemania experimentó variaciones significativas en su balance fiscal que son eh, verificables y que nos invita a observar por qué ocurren estos déficits fiscales que son tan prominentes en ciertos años. Lo dividimos en periodos de 5 años, por lo que pues se vio como la manera más fácil de suavizar estas curvas y poder observar los picos donde había mayor déficit fiscal. Primeramente analizamos que del 2000 al 2005 hay déficit fiscales notables y mantenidos, alcanzando un máximo de menos 4,1% del PIB en el año 2002. Y ya en el siguiente periodo, que sería del 2006 al 2008 aproximadamente, tenemos una reducción del déficit, logrando casi que equilibrar el presupuesto para el año 2008. Ya en el 2009 se logra un récord en déficit fiscal con un aumento del déficit al menos 4,2% del PIB, influenciado por la crisis financiera global que hubo el año anterior, como golpe a esta crisis que hubo. Ya del 2010 al 2019 podemos analizar una mejora progresiva alcanzando superávits con un pico de 1,9% del porcentaje respecto al PIB en 2018. Por lo tanto, es clave analizar de pronto qué políticas ha tenido Alemania para poder mantenerse después de la crisis. Ya en 2020 se vuelve a ver
una caída demasiado prominente en este caso alemán, pues hay un déficit significativo que llega incluso al menos 4,3% del PIB debido a la pandemia del COVID-19 que se vio que tuvo más impacto sobre la economía alemana que la crisis del 2008. Esto basado, ya podemos ver en el 2021 al 2024 cierta reducción gradual del déficit, llegándose a situar al menos 2,8% del PIB en 2024, basado en los datos económicos globales obtenidos, viendo que todavía falta recuperación respecto a los resultados que tenía en Alemania hasta el año 2019. Podemos ver acá que obviamente sí se ha reducido el déficit fiscal, pero que hay que analizar la perversidad de las políticas o la benevolencia de las políticas que ha tenido Alemania y que tanto han servido para reducir este déficit fiscal en los últimos años o para mantener la economía a flote. Eh, el déficit fiscal puede tener implicaciones tanto negativas como positivas, así que vamos a mirar qué, qué resultados ha tenido respecto a la perversidad o a la benevolencia. Vamos a hablar de la perversidad, hablando de que los déficits persistentes pueden aumentar la deuda pública, elevar los costos de financiamiento y limitar la capacidad del gobierno para responder a crisis futuras. Pero sabemos que estos años que han pasado fueron de crisis, por lo tanto se puede ver cierta benevolencia a la hora de ver cómo ha estado el déficit fiscal, como en situaciones de recesión o crisis. Los déficits fiscales pueden ser herramientas efectivas para estimular la economía mediante el aumento del gasto público o la reducción de impuestos. En el caso de Alemania, los déficits registrados entre 2000 y 2005 reflejaron desafíos económicos y la necesidad de políticas expansivas. Eh, la consolidación fiscal posterior permitió acumular superávits, entonces esto se ve como un resultado positivo y de benevolencia de parte del déficit fiscal previo, proporcionando margen de maniobra para enfrentar la crisis del 2020. Por lo tanto, esto permitió cierta acumulación de capital suficiente para cubrir el gasto público necesario para abastecerse respecto a esta situación de crisis. Sin embargo, la rápida reducción del déficit post-2020 ha generado debates sobre la rigidez fiscal y su impacto sobre la recuperación económica. Algunos analistas argumentan que la insistencia de mantener presupuestos equilibrados puede haber contribuido a la desaceleración económica en Alemania y por ende en Europa. Por lo tanto, puede que tenga que más bien inclinarse hacia volver a hacer lo mismo que hizo en años anteriores para poder volver a tener un superávit. En resumen, la gestión del balance fiscal debe ser un poco más flexible y adaptativa, permitiendo déficit en momentos de necesidad y buscando superávits en periodos de bonanza con el fin de mantener la sostenibilidad fiscal y promover el crecimiento económico. Por lo tanto, ahorita tendría que promover la expansión económica. Eh, Vamos a hablar de los impuestos adquiridos en estos años, en los más importantes. El caso alemán demuestra que el déficit fiscal no es necesariamente perverso, pero tampoco puede significar que sea virtuoso. Su evaluación debe considerar el contexto, los objetivos de política pública y la orientación del gasto, pues Alemania ha utilizado el déficit de forma estratégica en momentos claves. Hablamos del impuesto directo, como por ejemplo uno muy notorio que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La base gravable son ingresos anuales netos de los contribuyentes y pues se aplica como tasas de impuesto directo de manera progresiva que varía desde el 0% hasta el 45% dependiendo del nivel de ingresos, por lo tanto eso significa que va siendo progresivo. Tiene ciertos umbrales, pues en 2024 el mínimo exento es de aproximadamente 10.908 euros anuales, entonces pues a partir de este valor es que se empieza
a cobrar este impuesto. Tiene efectos, claro, se podrían analizar desde el lado progresivo y regresivo. El lado progresivo es que la tasa impositiva aumenta con el nivel de ingresos, contribuyendo a la redistribución de la riqueza, y el regresivo son las deducciones y exenciones que pueden beneficiar desproporcionadamente a los contribuyentes de mayores ingresos, reduciendo a la progresividad efectiva. Hablamos del impuesto indirecto como por ejemplo el impuesto al valor agregado. Tiene una base gravable, valor de venta sobre los bienes, algo similar al IVA, incluso en su tasa, que es estándar del 19%, y una tasa reducida del 7% para ciertos bienes y servicios esenciales. Tiene efectos también regresivos y progresivos, pues afecta proporcionalmente más a personas de menores ingresos, ya que destinan una mayor parte de su ingreso al consumo. Eso sería regresivo, mientras que tiene ventajas, puesto que la tasa reducida para bienes esenciales mitiga parcialmente el efecto negativo y ayuda a no desacelerar tanto la economía. Tenemos también eh, impuesto, impuestos óptimos como el de las emisiones al CO2 o impuestos al pecado, pues también tienen el impuesto sobre el tabaco como otros países, y también que depende de la cantidad de tabacos vendidos. Vamos a hablar de los impuestos por tipo, pues vemos que el directo es el de renta y el indirecto es el del IVA, acá aclarando que tienen diferentes tipos de impuestos, el del CO2 y el de impuesto al pecado, como había mencionado, que depende de la cantidad del consumo. Y pues el del CO2 es de 30 euros por tonelada de CO2 emitida, más que todo vigilada para empresas industriales. Vamos a hablar ahora del presupuesto público de Alemania por sector de 2023 a 2024, hablando de políticas sobre el cobro y el uso de los impuestos en Alemania en los 2 últimos años, de los cuales tenemos datos. Tenemos un total de 476.300 millones de euros distribuidos en 2023 y una disminución a 445.700 millones de euros en 2024. En 2023 se destinaron más que todo los recursos a asuntos sociales con 160.000 millones de euros. Ya después sigue defensa, después educación e investigación y después el transporte e infraestructura digital, que serían como los de mayor por así decirlo, inversión por parte del presupuesto general. Después, en el año 2024, que se vio una disminución, tuvieron que hacer ciertos recortes en reducción de presupuestos para transporte, ciencia y familia, pero se destinaron pues grandes cantidades a la defensa nacional respecto al año anterior, eh, que pues alcanzó a subir 1.800 millones de euros. Hablamos de los efectos de estas políticas del presupuesto progresivo, regresivo y distributivo. Progresivo, analizamos que hay inversiones en educación en estos años, en salud y en asuntos sociales, como en 2023 de manera muy contundente, que tienden a beneficiar a las poblaciones de menores ingresos. Y hay ciertos factores regresivos que, como había mencionado, son los recortes en los diferentes sectores que también terminan siendo sociales, como el transporte y, eh, y subsidios familiares, que pueden afectar desproporcionadamente a los hogares de ingresos bajos y medios, especialmente si se reducen estos subsidios o servicios. Eh, Podemos entonces eh, ver también en el análisis del caso alemán, el tema del resumen de los resultados clave de estas 2 décadas, dividida en los diferentes años. Primeramente hablando de los ingresos fiscales, donde se ve cierta volatilidad, pero hay un repunte en los últimos años que oscilaron entre 41.8% y el 46% del PIB.
Hablamos ahora del gasto público como porcentaje del PIB, viendo cierta como correlación entre ambos, por así decirlo, indicadores que muestran que han sufrido de los mismos efectos de las circunstancias políticas, sociales y económicas, y hablando como de las recesiones, por ejemplo. Entonces tenemos un gasto público que se mantuvo cercano al ingreso, pero superándolo en crisis como en la del 2009 a 2010. Y pues hablamos también de la deuda pública, que aumentó significativamente tras la crisis financiera de 2008 a 2010. Eso es consecuente con lo que habíamos mencionado sobre el gasto público que se empezó a realizar para superar la crisis y aumentar el empleo. Volvió a subir en 2020 con la pandemia alrededor de 68% y desde el 2021 la deuda muestra tendencia descendiente ubicándose en 62.9% con respecto al PIB en el año 2023, mostrando que a pesar de todo el déficit fiscal ha logrado pagar la deuda. Eh, este análisis examina el comportamiento del recaudo, el gasto y la deuda como porcentaje del PIB entre 2000 y 2023. Hablamos de estos mismos resultados, ingresos fiscales y gasto público, como, como algo que ha terminado siendo correlacionado, entonces se puede analizar desde ambos puntos de vista, que si uno se mueve, se puede mover muy probablemente el otro. Y la deuda pública que ha bajado eh, considerablemente en estos años a pesar de la crisis social, y lo cual pone en menos cantidad de riesgo al Estado alemán. Eh, Acá podemos ver una gráfica que nos habla de los tres resultados al tiempo. Podemos ver cómo el ingreso y el gasto público tienen ciertas tendencias. Obviamente el ingreso eh, ha tendido a moverse con la deuda, pero de una manera proporcionalmente directa, y la deuda pública ha tenido ciertos repuntes en las crisis y ha ido bajando en los últimos años. Tenemos, por lo tanto, esas conclusiones de la relación ingreso-gasto, el déficit como herramienta estratégica por parte de Alemania y la evolución de la deuda pública para de pronto cubrir ciertos parámetros post-crisis, por así decirlo, que de pronto deberían ajustarlo para incentivar más el gasto, aprovechando de pronto nuevos préstamos. Eh, Tenemos ciertas reflexiones finales, por así decirlo, sobre la relación estructural y la perspectiva crítica de, de, de este caso de estudio sobre Alemania, donde el análisis del balance fiscal revela una gestión estratégica del déficit y una disciplina fiscal que permiten enfrentar las crisis. Sin embargo, es crucial mantener una perspectiva crítica y considerar las implicaciones eh, distributivas de la política fiscal en estos años y hacia dónde tiene que dirigirse estos resultados económicos, pues las políticas han sido últimamente muy poco flexibles, lo cual no ha permitido que se disminuya mucho la política fiscal. Por lo tanto, hay que reestructurar basado en la estructura, las tres variables ya mencionadas, los cambios en el gasto, cómo impactan directamente la deuda dependiendo de la respuesta de los ingresos, y la perspectiva crítica que, tal como plantea Giraldo, el equilibrio fiscal responde a decisiones políticas más que técnicas. Entonces Alemania combina disciplina con flexibilidad estratégica para poder cumplir con de pronto un crecimiento basado en la política fiscal para los próximos años.